vamos a hablar las cosas muy claras. Por ejemplo, aquí en Loreto acabamos de escuchar que se avanza en la titulación, pero al mismo tiempo se va a avanzar con fondos para establecer una carretera de 680 kilómetros que viene de Iquitos a Iquitos a Andoas, zona petrolera, o sea, una carretera petrolera, ¿no? Atraviesa por comunidades, carretera maderera, hasta Sarameriza. ¿Cuánto hay para economía indígena? Poco o nada, migajas. O sea, es retórica. El discurso que hay en los gobiernos regionales, y disculparán los colegas que están acá, pero aquí estamos para hablar en claro, ¿no? La declaración de Río Branco se firmó por parte de muchos gobiernos regionales, Loreto, Cayal y San Martín, y son metas muy fuertes y se aplauden, pero las acciones concretas para esta economía indígena son muy bajas y contradichas por lo que acabo de señalar. Entonces, un primer desafío para una economía indígena que hay que aclarar: economía indígena no es pues ofrecer servicio de transporte a las petroleras, ¿no? Que es una actividad económica. Ahí puede alquilar las chalupas. Economía indígena es agroforestería, acuicultura, bioindustria, ¿no? Y manejo forestal no maderable y maderable. Para eso, una primera cuestión es el primer desafío es la prioridad que dan los gobiernos, el gobierno nacional, el Minagri, ¿no? Los gobiernos regionales, cuando ven Amazonía, es agricultura. Solamente ven agricultura, de día, de noche y de medianoche, agricultura. ¿Hablan alguna vez de transformación del aguaje? Del palmito de vez en cuando en alguna feria para tomarse una foto. Pero fondos para eso, no. Y ahora escuchamos agricultura inteligente de algunos colegas, que nos parece interesante, ¿no? Agricultura inteligente, pero sigue siendo agricultura. Entonces, una primera cuestión es esa, que el Estado tiene que sincerarse. No hay una política para fomentar una economía dentro del bosque y una economía con el bosque, en pie. No solamente política, fondos. Por eso es que AIDCEP ha planteado de que esta cuestión ya debe salir del debate académico y pasar al debate político. Y hemos planteado que en la próxima ley de presupuesto del próximo año se establezca un fondo, y esa va a ser el planteamiento de AIDCEP, el 1% del presupuesto público para estas alternativas de economía indígena. 1% son 1.500 millones de soles, y al año se devuelven al tesoro 20.000 millones de soles porque no saben cómo gastarlo, ¿no? Entonces, las cosas claras, y pensamos que los pueblos indígenas han hecho muchísimo esfuerzo, y lo que ha dicho acá el compañero es cierto. Ya se cansaron, pues, años y años esperando que el Estado promueva eso, y viene el maderero, toca la puerta y dice: olvídate de tu Estado, olvídate de ese apoyo, aquí están las acciones concretas y acá está el dinero para meterse en una serie de irregularidades, e incluso corrompiendo a algunos jefes comunales en contra de la propia asamblea comunal. Entonces, esos son los desafíos ahora de la economía indígena. Por eso hay cerca de 200 iniciativas económicas que hemos pautado, dispersas, aisladas, de las cosas que he mencionado, y AIDCEP se propone establecer una articulación con un plan nacional, y a nivel de la cuenca amazónica hay miles. El junio de este año en Manaos se va a reunir la cuarta cumbre de COICA, que es la coordinadora de las 9 confederaciones nacionales, para discutir este punto. Discutirlo con los gobiernos nacionales, subnacionales, con empresarios, con el Good Consumer Forum y otras articulaciones para establecer un relacionamiento de igual a igual, ¿no? Entonces, aquí en la Amazonía peruana son 15 millones de hectáreas de propiedad de pueblos indígenas que deben dejar de ser vistos simplemente como un problema, un obstáculo, o los pobres vulnerables. El primer actor forestal son estos 15 millones de hectáreas, y a nivel de la cuenca amazónica 240 millones de hectáreas, pero son la última rueda del coche a la hora de hablar de presupuesto y de políticas públicas. Estas cosas tienen que cambiar para que estos desafíos puedan afrontarse y convertir el debate de la economía indígena
no en un debate exótico, antropológico, es un debate político, ¿no? Cuánto del presupuesto público nacional se va a dedicar para estas cosas. Muy bien. Bueno, Roberto no estaba con nosotros por la mañana, pero un tema que salió era que ese es un proceso muy largo, que estamos hablando de cambios fundamentales en la visión de nuestra economía, también cambios fundamentales en cómo se relacionan los gobiernos con los pueblos indígenas, con comunidades locales, y creo que es fundamental para tener la base de otra economía, una economía indígena también. Gracias. Ok, vamos a Richard, aquí director del Instituto de Bien Común. Ya hemos escuchado algunas perspectivas de gobiernos regionales, de Loreto, por ejemplo, y Aresat sobre algunos de esos desafíos, mayores desafíos en enfrentar las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas de Perú. Desde su perspectiva, como usted tiene décadas de experiencia trabajando con pueblos indígenas y otras comunidades en Perú, Ecuador y Bolivia, ¿cuáles son los mayores desafíos para estas comunidades en beneficiar y ser incluido en estas estrategias para el desarrollo rural de bajas emisiones? Y además, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿O cuál podría ser el rol de la sociedad civil? Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación a participar aquí hoy día. Yo voy por otro camino. Uno de los retos para los pueblos indígenas que hasta ahora es bastante vigente es que todavía existe la tendencia de pensar en las comunidades indígenas como asentamientos aislados del mundo alrededor suyo, aislados del mercado, aislados del mundo del Perú. Pero yo creo que hoy en día ya es bastante claro que la gran mayoría de las comunidades nativas están conectados, están integrados de una manera u otra en el mercado. En la burocracia tienen diariamente que liderar con la burocracia gubernamental, la educación formal, igual que muchos peruanos sufren de la falta de medicinas y largas colas en los establecimientos de salud, etcétera, etcétera. Están en el mismo Perú en el cual vivimos todos. Y me parece que esto nos obliga a cambiar la forma que pensamos y cómo debemos estar trabajando con las comunidades nativas o las comunidades ribereñas u otras comunidades locales en la zona. Y yo sugiero que hay 3 temas que tenemos que tomar en cuenta en nuestro trabajo. El primero es abordar el tema no desde la comunidad como una unidad aislada, sino abordar el tema con una perspectiva de paisaje grande. En primer lugar, ¿cómo vamos a definir ese paisaje? Hay que definirlo con criterios integrativos que integren a la gente. Por ejemplo, un paisaje podría ser todas las comunidades y sus vecinos que comparten una cuenca. Podría ser todas las comunidades y sus vecinos que comparten un distrito o que comparten el espacio de una misma organización intercomunal o que comparten el espacio de una cultura común. Podemos definirlo de diferentes maneras, pero tiene que ser definido de una manera que integra a la población, indígena y no indígena. El paisaje, a la vez, es como un mosaico, es un mosaico. Tenemos que pensarlo como un rompecabezas compuesto de muchos espacios, usos, derechos, recursos,
necesidades de la población que pueden ser comunes, necesidades comunes, o pueden ser necesidades contrarias entre un grupo y otro grupo. Y al final es importante trabajar con todas estas piezas, esas partes del mosaico. Tenemos que trabajar con los gobiernos locales, con programas distritales o provinciales que trabajen a favor de comunidades o de la población rural. Tenemos que trabajar con todos los que pescan en el río, no solo los de la comunidad que pescan. Sabemos que hay pescadores comerciales, sabemos que vienen pescadores de otras partes, entonces con todo eso tenemos que trabajar y llegar a acuerdos. Ya no podemos trabajar solo con las comunidades indígenas. El segundo punto que quiero poner es, habiendo identificado un paisaje grande, tenemos que, en primer lugar, pensar en un proceso de ordenamiento territorial. Y cuando hablo de un proceso de ordenamiento territorial, no estoy pensando en el proceso tal como lo definen formalmente en muchos niveles del gobierno. Hay que verlo como un proceso que define espacialmente una serie de cosas. En primer lugar, un proceso que define en nuestro paisaje cuáles son los derechos comunales, los derechos comunes, cuáles son los derechos públicos en este espacio y cuáles son los derechos individuales en este espacio. Si estos derechos no están claramente definidos, es un espacio que eventualmente va a ser de conflicto de intereses, de conflicto de linderos, de conflicto en necesidades. Y en segundo lugar, este proceso de ordenamiento territorial en el espacio que hemos escogido tiene que tomar y definir los usos, tanto para producción como para conservación. Usos que son compatibles tanto con las necesidades de la gente, las necesidades de los ecosistemas y las capacidades del suelo, de topografía, etc. Lo nuevo acá es combinar los usos con los derechos. Gran parte de los procesos de ordenamiento solo miran los usos compatibles con suelos, etc. y no tomen en cuenta los derechos que ya existen. El tercer punto que quiero mencionar en esta visión de cómo podemos trabajar con comunidades locales es el tema de gobernanza. Tenemos que construir formas de gobernanza local a nivel de comunidad, a nivel de áreas protegidas, a nivel de distritos, a nivel de todas las unidades que están dentro de nuestro mosaico, que sean, voy a sugerir varios criterios, basados en valores positivos, como derechos, como el medio ambiente sostenible y otros valores positivos, que están basados en procesos participativos. Tiene que haber espacios donde las comunidades participan, donde los pescadores de todo tipo participan, donde los madereros también participan. Y un tercero que voy a poner aquí, creo que es muy relevante hoy en día, es espacios y formas de gobernanza libres de prácticas corruptas.
Estamos en medio de una crisis nacional que compartimos con Brasil, compartimos con muchos países latinoamericanos, que es un poco el síndrome Odebrecht. Ha venido a la superficie la profundidad y el tamaño de la corrupción que filtra a todos los niveles en la sociedad. No vayamos a pensar que las comunidades están libres de corrupción, tampoco. En julio, en una reunión en la Universidad Nopoki, frente a un panel de líderes indígenas, puse sobre la mesa el tema de líderes de las comunidades corruptos que estaban vendiendo tierras comunales ilegalmente. Yo no sabía cómo iba a ser la reacción de los líderes, pero la reacción de los indígenas en la audiencia era increíble. Cada uno, en mi comunidad, el jefe de mi comunidad está vendiendo tierras. ¿Qué podemos hacer frente a esto? En mi comunidad el jefe está regalando tierras a su familia. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hay un deseo de ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Y yo creo que es muy importante cuando pensamos en esta construcción de gobernanza local, tenemos que pensar espacios libres de corrupción. Bueno, eso son mis sugerencias. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría resaltar dos puntos por lo menos muy interesantes. Uno, y relevante al desarrollo rural de bajas emisiones, que sí estamos hablando de una visión de paisaje que integra muchos intereses, productores, actores. Este es integral a esa perspectiva. Y la conexión entre distintos productores, consumidores, ya es casi fuera de modo de hablar de la globalización, pero sí, es la realidad. Estamos conectados por varias formas y tenemos que enfrentar esta realidad y actuar en ese contexto. Y el segundo punto que pensé muy interesante, especialmente en relación del comentario de Julio, es que espacios sin derechos claros son espacios de conflicto. Y creo que resalta la importancia de la titulación y otros medios informales de defender los derechos. Entonces, muy interesante. Bueno, vamos a seguir a otra pregunta. Y esa es para Julio, que ya aún con el avance que ha experimentado Loreto en la titulación de tierras, el reto para lograr cubrir la demanda actual de titulación es muy grande. Y ya habló un poquito sobre algunos de los desafíos como la geografía, la extensión de tierras en Loreto. Pero sí podría hablar un poquito más sobre las dificultades o cuellos de botella que existen en el contexto legal, institucional y financiero para cumplir con este objetivo. Ok. En el proceso de titulación de tierras para comunidades nativas hay muchas dificultades que van desde, usted mismo lo ha dicho, desde la distancia, pero también tenemos en el proceso otras dificultades, como por ejemplo las comunidades que se encuentran al interior del bosque de producción permanente, inscritos en los registros públicos. En el 2014, para un poco aliviar esta necesidad, en el 2014 salió una resolución ministerial, que es la 547 del 2014, que nos permite titular comunidades nativas dentro del bosque de producción permanente, pero solamente hasta ahí. Pero hay otro proceso que ya es la exclusión del bosque de producción permanente.
y al mismo tiempo su exclusión en los registros públicos. ¿Y esto qué significa? De que el mismo CERFOR haga un informe técnico, lo evalúe y lo eleve al ministro, para que el ministro saque una resolución ministerial excluyendo y redimensionando el bosque de protección permanente, el cual es un proceso bastante engorroso, bastante largo, que puede demorar 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿no? Lo que acá sí debemos de dar prioridad de modificar la superficie de los bosques de protección permanente, y al mismo tiempo esta modificación hacerlo saber a los registros públicos para que así nosotros podamos titular sin ningún problema, porque la actual titulación te permite titular pero no inscribir cuando encontramos esos casos. Titulamos las comunidades nativas pero no lo inscribimos, o sea, de igual forma no goza de seguridad jurídica. Mientras que no estén los registros públicos, alguien se puede titular, claro que sí, y eso es un punto que nos dificulta muchas veces. El otro punto es también la clasificación de suelos, ¿no? A muchas comunidades nativas no les interesa dónde sembrar, dónde cazar. No les interesa si su actitud es forestal o si su actitud es agrícola o para pastoreo o de protección. La comunidad tiene otro tipo de visión en cuanto a sus territorios. Por lo tanto, clasificación de suelos, bueno, no es tan necesario, pero nosotros lo hacemos porque no podemos saltarnos también las normas. O sea, es una ley y tenemos que hacerlo. Y lo que se titula es los suelos que tienen aptitud agrícola, aptitud para pastoreo y aptitud en agrícola pues tenemos cultivo permanente y cultivo en viento. Pero ya es una dificultad, ¿no? Esto hablando un poco a favor de las comunidades que lo ven más un territorio integral. Luego tenemos los problemas también de colindancia, ¿no? Las comunidades nativas también pelean por sus territorios y hasta el punto de llegarse a matar, sí, pueden llegar a este punto porque no se ponen de acuerdo en cuanto a sus linderos. Unos dicen más acá, más allá, entonces es difícil un poco manejar este tema. Muchas veces quedan fuera de la titulación por no existir pacificidad, cuando una de las bases de la titulación es la pacificidad. Si existe pacificidad, bueno, entonces la Dirección de Saneamiento Físico-Legal titula. Eso ocurre tanto para comunidades nativas como para predios individuales. Y lo otro también que se ha visto actualmente en el proyecto Cuatro Cuencas es querer titular territorio integral, pero desde el punto de vista de no excluir de la titulación las cochas, las quebradas, los ríos, el oleoducto, la infraestructura donde están las empresas petroleras, ¿no? Actualmente hemos paralizado, el 29 de diciembre del año pasado, hemos tenido una reunión con las federaciones de la Cuatro Cuencas y adicionalmente sus asesores. Entonces acá nosotros hemos paralizado la presentación de las comunidades para titulación de la cuenca del río Marañón y del Pastaza, porque quieren revisar los planos cómo sus comunidades van a ser tituladas, si es que nosotros estamos excluyendo el oleoducto o si estamos excluyendo la infraestructura donde están las empresas petroleras. Existe una ley, la ley 2280, donde declara zona de reserva las zonas adyacentes a los oleoductos, que es una franja de 150 metros. Nosotros actuamos enmarcados a la ley, como le vuelvo a repetir, y también pues tenemos la ley de recurso hídrico, la 29338, que también fijan las fases marginales,
las zonas adyacentes a las quebradas como una zona de protección o de acceso libre, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros también excluimos. No se titula los cuerpos de agua, las quebradas, los ríos son de acceso público, son de todos los peruanos, ¿no? Y en el proceso de titulación también nos vemos la dificultad de la actualización catastral. Hace poco han salido los lineamientos para la georreferenciación de planos de comunidades nativas tituladas, hace un par de meses atrás, en septiembre, por ser preciso en septiembre del año pasado. Entonces esto nos ha permitido encaminar más rectificaciones de áreas de comunidades nativas. El trabajo es todavía por hacer, nos falta mucho por hacer en lo que es actualización. Y digo actualización, quiero ser claro acá, porque comunidades nativas tituladas en el 75, con la tecnología del momento, basado en wincha y brula, y planos hechos a mano alzada, va a ser diferente a lo que actualmente venimos trabajando, con la tecnología de GPS, ¿no? Con imágenes satelitales, con una cartografía digital, y es todo computarizado, los cálculos de área computarizados. Entonces va a ser diferente. Entonces esas cosas dificultan un poco el proceso, y de tal forma que a veces dejamos de titular territorio, la superficie que se superpone, pero se superpone a nivel gráfico, ¿no? Porque así está inscrito en los registros públicos, y lo que está inscrito en los registros públicos, eso es lo que vale. ¿No es así? Entonces, la otra dificultad que tenemos también son los criterios que tienen diferentes zonas registrales. La zona registral de Iquitos tiene, al momento, les hablo técnicamente, digamos, tiene diferentes criterios de calificar una comunidad para su inscripción a lo que tiene, por ejemplo, Yurimagos. Tiene otro criterio de calificación y no hablan el mismo idioma, y eso también forma parte de una dificultad al momento de la inscripción de comunidades nativas. ¿No? Esto, por ejemplo, ha habido varios casos que nosotros hemos tenido que poner en discusión con los registros públicos para poder inscribir comunidades nativas. Es que tampoco podemos pelear también con los registros públicos. Si peleamos también no nos inscriben las comunidades. Entonces es un tema para tener en cuenta, ¿no? Manejarle con bastante cautela. Claro que tienen la sartén por el mango y un poco que se creen los únicos, porque su información gráfica no le comparten así nomás, tienen 10 llaves para que accedan a su información. Son bien celosos, las máquinas no tienen para que metan memorias USB, para que pongan discos, para que accedan, prendan sus computadores, huella digital acá, huella digital allá, y así sucesivamente. Es bien complicado. Entonces esas son las dificultades que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que, o imagino que estas dificultades, como son culturales en algunas veces, son relacionadas a la tecnología, o acceso a información, recursos, geografía, pero también hay este reto de la fricción entre la visión cuando creó una política pública y la realidad de implementarlo en un contexto súper complicado, con distintas visiones. Por ejemplo, una comunidad tal vez tiene varias visiones de lo que quieren hacer con sus tierras, no solamente lo que está exigido en una política pública. Entonces, sí, súper entiendo los desafíos un poco mejor ahora. Roberto, uno de los elementos fundamentales del desarrollo rural de bajas emisiones es la participación plena y efectiva de múltiples actores
en el diseño de estas estrategias, no solamente para mitigar el cambio climático, pero para fomentar estas economías inclusivas y asegurar el bienestar de toda la población. Por parte de las comunidades nativas, ¿qué esperan en su articulación con los gobiernos subnacionales? ¿Qué esperan en su contribución a los NDC? ¿Y cuáles son los principios más importantes para guiar esta articulación de su perspectiva? Perú debe reducir 30% de sus emisiones, eso es lo que señala el NDC, o sea, las contribuciones nacionales determinadas de Perú al 2030. De la tasa histórica, o sea, no es que va a bajar la reducción, va a una reducción neta, sino que el nivel de deforestación tan alto se espera que sea menos alto, ¿no? 30%. Pero ni siquiera eso va a poderse cumplir. Las estadísticas de la tasa de deforestación del año pasado significan que ya subió. O sea, Perú firma cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde estuvo el Estado y dónde estuvo la no corrupción con las 12.000 hectáreas que se voló el empresario Melca a una hora de viaje, perdón, 3.000 hectáreas a una hora de viaje de Iquitos? Nadie fue a ver, se lo voló. O sea, tenemos que ser claros en el análisis, porque el análisis académico, el Estado, el ordenamiento, sí, pero la realidad ¿por dónde va? Va por otro lado. Y creemos que eso es una trampa peligrosa, seguir confiando en procesos que no funcionan, ¿no? Ahí está, Melca, y sigue operando Melca, ¿no? Entonces, el NDC peruano, que no es igual obviamente que otros países, 60% de las metas depende de la Amazonía. O sea, pueden hacer las reducciones que quieran en las ciudades, pero el 60% es bajar la tasa de deforestación en la Amazonía. ¿Eso qué es? Parar a los papayeros, parar a los de palma aceitera y las carreteras, ¿no? Porque hablamos pues del jefe de la comunidad que se corrompió, etcétera. La pequeña, la minúscula corrupción. ¿Y quién habla de Melca? ¿Quién habla de la corrupción de Odebrecht con la interoceánica que está llevando 50 kilómetros a la derecha y 50 kilómetros a la izquierda de deforestación? La supercorrupción de Odebrecht, de una carretera de 1.000 millones a 4.000 millones de dólares, y que se piensa repetir ahora en Loreto y ahora en Ucayali con la ley que acaban de dar. ¿Por qué no hablamos de eso? No hay corrupción sin corruptores, o estamos en el cielo. Obviamente la corrupción implica el corruptor, la plata que está detrás, y los casos que he dado, eso es lo que está detrás, y eso es lo que tiene que ser enfrentado. Por eso hemos planteado, por ejemplo, si tú preguntas por el aporte de los pueblos indígenas, hemos dicho que se suspendan la tramitación de grandes concesiones para plantaciones, porque el Estado, a través del MINAM y a través de la Defensoría, ha reconocido que no puede ni sabe. Ahí están los informes, han dicho, una norma prohíbe destruir bosque primario, correcto. La otra norma dice, pero si tiene uso agropecuario, te lo puedes tumbar. Si tú demuestras con un estudio ambiental de que tiene uso agropecuario, te lo tumbas. Y eso es palma. Y la Defensoría ha dicho, si las normas son contradictorias y el nivel de corrupción ya no de los 4 presidentes presos, la corrupción histórica que hay en los funcionarios de los gobiernos regionales con el tráfico de tierras, con la cuestión de la colonización, es histórico. Si tienes corrupción estatal y también subregional y tienes normas contrapuestas, ¿con qué autoridad o con qué criterio puedes seguir tramitando solicitudes para plantaciones de palma aceitera que bordean 90.000 hectáreas en 11 solicitudes? No puedes. Primero suspende, reordena tus normas, ponte de acuerdo, ¿no? ¿Qué haces con el bosque primario que está arriba, aunque el suelo subdisque sea de suelo de uso agropecuario? Y entonces los aportes de los pueblos indígenas son prácticos, no discursivos, ni retóricos, ni académicos. Cuanto haya más titulación, se va a reducir la deforestación, y los datos avanzan por todos lados. Y cabe decir de que con tanto hay un problema de corrupción,
El PTRT-3, que tiene que titular 430 comunidades, no ha titulado ni una hasta ahora y le quedan 30 meses. ¿A dónde se fue la plata? De los 80 millones de dólares. Por eso hemos planteado de que esos fondos que hay del PIB pasen al MDS Agüetro, que el colega lo ha señalado, que es el más antiguo. Perdón, es el fondo más pequeño, pero que está ejecutado por parte de las propias organizaciones y que está dando resultados. Más titulación, menos deforestación. La propuesta de red indígena, porque cuidado, el red también lleva corrupción. Apareció un señor Nilsson que quería hablar a nombre de red con el carbono y quería hacer firmar al pueblo matsés en la frontera de Loreto un contrato a 90 años en el cual él controlaba todo el manejo de los bosques. Y ahora en el caso de Yaguas, del parque Yaguas, escuchamos que Andes Amazon Fund pone $1 millón y está hablando de los bonos de carbono, porque hay turberas. Y las comunidades han planteado una reserva comunal además del parque, y no quieren, porque según el Cernán, aquí se hacen áreas protegidas en función al que pone la plata. Como Andes Amazon Fund pone $1 millón, entonces le hacemos caso a Andes Amazon Fund para que haya parque y no reserva comunal. Entonces hay dos propuestas sobre el tema de reducción de emisiones: el red convencional con el tráfico de carbono, de crédito de carbono, que va a llevar una tremenda corrupción, y ya empezó con Yaguas y va a continuar esa disputa, y la propuesta que tiene ADC del red indígena, que coincide con todo lo que señala la red, excepto en un punto o en 2 puntos: no offset, no crédito de carbono, pero eso sí le interesa pues a algunas grandes redes de ONGs hacer el negocio con eso. Y el otro punto es: la mejor forma de proteger el carbono no es aislándolo, sino con el manejo integral de todas las funciones ecosistémicas del bosque.